Hermanos, hoy en esta tarde ha llegado el momento que vamos a estudiar la vida palabra de nuestro Dios. Pero antes de eso, hermanos, les doy el saludo de Cristo Jesús. Les digo a todos ustedes, paz a vosotros y shalom. Shalom. Hermanos que están en sus casas, donde quiera que se encuentren, hermanos, que siempre la paz reine en sus hogares y en su interior, primeramente con el Señor y de ahí con el prójimo. Bueno, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar el mensaje de esta tarde a través de mi hermano ministro Benjamín. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Amados hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Hermanos, hoy en el mundo entero se está festejando una fiesta que esto es mundial. Esto, hermanos, inclusive en televisión se ve todo aquello que, pues, en los diferentes países se ve como, hermanos, están celebrando esta fiesta, y es una fiesta, hermanos, que llega y cae en la idolatría. Y hoy vamos a tomar el tema precisamente, hermanos, de la idolatría. Ese es un tema muy discutido, un tema muy polémico, un tema que nos lleva también a la reflexión dentro de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios de todos nosotros? ¿Sí? Cuando el Señor pone sus mandamientos, primeramente, hermanos, vamos a ver cómo el Señor hace al hombre, lo hace perfecto, hace a su compañera, hermanos, empieza a proliferar el hombre humano, empieza a crecer, hermanos, en número, y empieza, hermanos, a caer en la desobediencia de Dios. Cuando Dios hace a Adán, hermanos, lo hace a imagen y semejanza de él. Y por lo tanto, cuando este hombre viene a habitar la tierra, es un hombre, hermanos, que trae en su mente la imagen de Dios, y por lo tanto traía también toda la información de parte del Creador. Y él, hermanos, Adán, sabía que había leyes, había mandamientos, estatutos, preceptos que tendría que cumplir. Porque, hermanos, cuando lo hace perfecto. Pero en la desobediencia del hombre, en esa desobediencia que viene haciendo de parte de Eva, y por el amor que le tiene Adán a Eva, cae también él, hermanos, y entonces se viene una consecuencia tremenda. Y esa consecuencia cambia todo el sistema. Y ese sistema que el Señor había puesto en perfección en el hombre, viene ahora una, vamos a decir, hermanos, una rebeldía del hombre hacia Dios. Y entonces empieza, hermanos, a hacer una división entre los mismos hombres. Y desde el Génesis, hermanos, hemos visto que hay, hermanos, los que son hijos de Dios y los que son los hijos de los hombres. Y hay una división ahí, hermanos. Y estos hijos de los hombres empezaron a caer en desobediencia, en idolatría, y a hacer infinidad de cosas tremendas. Quiere decir que con el paso de los años, el hombre viene a tener problemas muy fuertes por, hermanos, hacerse ídolos, hacerse, hermanos, fetiches, hacer un montón de situaciones que, hermanos, lo traen solamente a una depravación dentro del mismo ser humano. Pero, hermanos, sabemos que desde Adán, hermanos, hay una línea sagrada. Esa línea sagrada viene ya en el tiempo ya de Moisés, en el tiempo de conocer ya los estatutos, y ya escritos, ahora sí, allí en Moisés, hermanos, recibe el hombre ya la ley de él escrita. ¿Para qué? Para que no haya ninguna excusa ni pretexto de no saber qué es lo que quiere Dios. ¿Por qué? Porque ya está, hermanos, algo escrito, basado, que aquel hombre, aquel líder que el Señor escogió y que es Moisés, a través de él se escribe ya todos los mandatos, el cual el Señor establece para que el hombre seamos regidos por ese estatuto, en el cual, hermanos, desde aquellos años existe este libro. Y esto
poco a poco se fue dando, hermanos, las cosas para que nosotros ahora no tengamos ninguna excusa, ningún pretexto de no saber qué es lo que quiere Dios de nosotros los seres humanos. Bien, hermanos, en el Éxodo 20, ya lo sabemos todos, el primer mandamiento dice que no tendríamos que hacernos ninguna imagen de ninguna especie. ¿Para qué, hermanos? Para no tener problemas con nuestro Dios. Y también hay un segundo mandamiento donde dice: no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque el Señor es celoso. ¿Sí? Ahí el Señor establece que es un Dios celoso, y por ser celoso vamos a tener que saber qué significa esto, hermanos. Vamos a poner un ejemplo para que podamos entenderlo, hermanos. Mi hermana A y D tiene a su mamá, pero resulta que en una ocasión llega la suegra de mi hermana A y D, llega a su casa, y mi hermana A y D está media enojada con su mamá. Y están en ese momento, está la suegra y la mamá, están ahí las dos juntas. Llega la hermana A y D y saluda de abrazo y de beso a la suegra, pero a su mamá la ignora. Pongámonos en los zapatos de nuestra hermana, la mamá de mi hermana A y D. ¿Qué siente? Celo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hija no le dio, hermanos, el lugar a la mamá, sino se lo dio a la suegra. Y entonces, hermanos, hay un conflicto tremendo ahí. Y ese conflicto la mamá lo va a resentir y va a sentir celo. Pues lo mismo sucede, hermanos, con nuestro Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y dice que le tenemos que adorar. En la mañana veíamos, hermanos, a través de Jesucristo, que el Señor, cuando Él es tentado por el diablo, le dice: si postrado me adorares, te daré todo esto. Y le dice el Señor: está escrito que solamente a nuestro Padre se le debe de adorar. Y entonces, hermanos, el Señor es celoso, porque haciéndonos a imagen y semejanza de Él, ahora, hermanos, nos inclinemos a un Dios que no es Dios, hermanos, y le estemos adorando a esa estatua, a esa imagen, a lo que ustedes quieran. Hay mucha gente, hermanos, que dice: bueno, es que nosotros tenemos imágenes, pero no las veneramos. No, pero les prenden su veladorcita, les hacen fiesta, los cargan, los andan trayendo por las calles, haciendo escándalo y medio, hermanos. Y entonces el Señor siente precisamente de todas las criaturas que Él ha hecho a imagen y semejanza de Él, ahora se están inclinando por otro Dios que no es Dios, y que le están dando la alabanza, la honra y la gloria a esa imagen que no tiene ni espíritu ni nada. Entonces, hermanos, el Señor tiene ese celo, y ese celo, por eso dice el mandamiento, el cual dice: si tú vas a honrar a una imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso lo dice el Señor. O sea, que el celo de Dios, a través, hermanos, de que nosotros desobedezcamos a Él, va a tener celo no solamente con la generación que lo está haciendo, sino que va a recaer hasta la tercera y cuarta generación por la desobediencia de los padres. Y esto, hermanos, trae consecuencia. Y la consecuencia es por hacernos imágenes y alabar, hermanos, a dioses ajenos. Pero ahora, pregunto, hermanos, ¿solamente es tener imágenes nada más? ¿O la idolatría abarca todavía mucho más? La idolatría, hermanos, puede ser por el deporte, por la música, hermanos, también por el dinero, por la ambición y por otras muchas cosas más. Entonces la idolatría, hermanos, no solamente es tener imágenes de hombres, de animales, de astros inclusive, ¿sí, hermanos? Entonces todo esto el Señor lo reprende duramente. Y cuando caemos en esa situación, dice, hermanos, la Escritura que nos va a exterminar el Señor, nos va a acabar. Pero dice, hermanos,
que la idolatría, una de las definiciones de la idolatría dice esto, que es la representación mediante a una imagen, escultura u otro medio de una persona o animal o cosa, a fin de hacer de ello un objeto de adoración o bien la morada de una divinidad. ¿Sí, hermanos? ¿Qué es la morada de una divinidad? Un altar. Un altar. Un Dios. Bueno, sí, ya vamos a decir que ya es el lugar en donde está ese ídolo. ¿Sí? Pregunta para todos, hermanos. Y esto lo tengo que decir porque cuando a nosotros nos quieren ofender o nos quieren atacar, tenemos nosotros que tener los elementos necesarios para defender el Evangelio. Dice el texto, hermanos, no te hagas imagen de ninguna cosa, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora pregunto, hermanos, en el arca del pacto, ¿qué había en el propiciatorio? No, en el arca del pacto. ¿Qué había encima del propiciatorio? Los querubines. Entonces, hermanos, hay muchos que dicen, bueno, si el Señor está diciendo que no se hagan imagen, entonces ¿por qué dentro del arca, en el arca del pacto había 2 querubines? Entonces, ¿dónde queda la palabra del Señor? ¿Sí? Muchos dicen que se contradicen, ¿no? Por eso. Sí, porque entonces algunos dicen, es que entonces se contradice el Señor, ¿sí? Porque había 2 querubines ahí. Y eso estaba representando, hermanos, 2 querubines, 2 seres celestiales. Ahora, ¿qué contestación debemos de dar? Piensen, hermanos. Yo quiero que piensen ustedes, porque se los van a topar, hermanos, se los van a topar. Bueno, lo que yo he respondido tocante a esa pregunta es que así como en los tiempos de Adán y Eva, cuando fueron sacados del huerto de Edén, Dios envió 2 querubines también ahí. Sí. Dice que estaban con sus espadas revolviendo para que no regresaran. Sí. Dice, no sea que regresen y tomen del árbol de la vida y vivan para siempre. Muy bien. Una, otra. Ahora, los querubines que están en las tapas de la arca de la alianza, es lo mismo. Que resguardaban ahí en esa arca las tablas de la ley, la vara de Aarón y la urna del maná. Muy bien. Ok, pero no vamos a todo eso. Fíjense, hermanos, por no saber leer, fíjense bien. Dice el mandamiento, no te harás imágenes de ninguna especie, de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pero dice, para adorarlas. Ahora pregunto, hermanos, ¿el arca del pacto la hizo el Señor para adorarla? No, lógicamente no, y por eso es ahí donde cuando no se sabe leer, y cuando por eso mismo el Señor dijo, bendecido el hombre y bienaventurado el que lee y entiende, porque cuando yo estoy leyendo el mandamiento dice que no debemos de hacernos imágenes para adorarla, ¿sí? Y el Señor cuando hace el arca del pacto no la hizo para que para que los sacerdotes adoraran el arca, hermanos, sino nada más era la representación del poder de Dios, de la misericordia y, hermanos, ahora sí que de la gracia del Señor, para que ahí, hermanos, se estuviera representado. ¿Qué salía, hermanos, del arca del pacto? La nube, hermanos, aquella nube que era una luz, hermanos, tremendamente grande, que en la noche alumbraba, hermanos, y calentaba al pueblo de Dios. Pero en el día, hermanos, era una nube que los cubría del sol. Y eso, hermanos, era no para que en el arca, hermanos, entraran los sacerdotes y adoraran eso. Y ahí está la diferencia. Por eso cuando nosotros, hermanos, tenemos que hablar y defender el Evangelio, es precisamente esto, que no debemos de adorar a ninguna especie, hermanos, ya sea del cielo, de la tierra, hermanos, y cuando se refiere del cielo, estamos hablando de los astros. ¿Cuántos y cuántos no hemos visto, hermanos, que cuando salimos, cuando mucha gente sale de la casa, hermanos, lo primero que hace, prende el radio y dice, a ver qué dice mi horóscopo hoy?
a ver si me va a ir bien. Y el horóscopo siempre dice, te va a ir bien, vas a tener éxito, vas a tener esto y vas a hacer lo otro, y salen, hermanos. Pero muchos de ellos salen y ya no regresan. O los matan, o los secuestran. ¿Y por qué no dice el horóscopo eso? Se lo olvidó. Entonces, hermanos, veamos que no dependemos nosotros de los astros. No dependemos de ahí. Nuestra vida depende de Dios. En las manos de Él está nuestra vida. Y por eso es un ser celoso. No quiere, hermanos, el Señor no quiere que nosotros hagamos ninguna especie de ningún ser. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros adoremos a todas esas imágenes. Hubo un hecho muy importante, que si ese hecho lo trasladamos a nuestros días, si lo vamos a trasladar a nuestros días, yo los voy a poner a pensar. Vamos a pensar hoy, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice, hermanos, el primer libro de Samuel, dice así, hermanos, en el capítulo número 5, capítulo 5 del primer libro de Samuel, del verso número 1 al verso número 5. Y los voy a poner a pensar, hermanos, porque yo quiero que hoy ustedes estén bien vivos y que ustedes vean, hermanos, que lo que está escrito, dice el apóstol Pablo, fue escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos de todo eso. ¿Listos, hermanos? ¿Ya encontraron el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5, verso número 1? Aquí es cuando los filisteos, ellos se dieron cuenta que el arca del pacto era un poder que venía de Dios. ¿Qué querían, hermanos, ellos? Pues tener el poder. ¿Para qué? Para eliminar a los enemigos. Pero sucede que se roban el arca del pacto y sucede algo extraordinario. Dice así, hermanos, el primer versículo: y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod, una de las ciudades de los filisteos, Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, la llevaron a la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de Asdod, o sea, de los filisteos. Y el siguiente día, los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí que Dagón, el dios de ellos, postrado en tierra delante del arca de Dios, y tomando a Dagón, y lo volvieron a su lugar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el arca del pacto tenía un poder y celo también de parte de Dios, no porque el arca lo sintiera, simplemente porque Dios, hermanos, había hecho para que él se manifestara dentro del arca, o sea, de ahí. Y entonces estaba ese Dios pagano, y dice, hermanos, que los filisteos pusieron el arca del pacto junto a Dagón, y al día siguiente el muñeco aquel estaba tirado, hermanos, o sea, ahí en la escalera estaba tirado ese Dagón. Verso número 4. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón lo habían levantado un día antes. Ahora, al día siguiente, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, ¿qué le pasó al muñeco, hermanos? Se cayó, se le cortaron los brazos, la cabeza, hermanos, y dice que estaba sobre el umbral. ¿Cuál es el umbral el lugar donde estaba el dios aquel? Es la entrada, hermanos, ese es el umbral. En la entrada del lugar ahí, hermanos, ahí quedaron la cabeza y los brazos de las manos, y dice que solamente quedó el puro tronco. Dice el verso número 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. ¿Sí? Dice así, hermanos. O sea que aquellos sacerdotes, aquellos que estaban ahí en ese lugar, dice que cuando entraban, brincaban, hermanos, el umbral. ¿Por qué?
porque ahí había quedado la cabeza y los brazos de ese Dios, hermanos. Entonces dice que no. Ahora, investigué, hermanos, y dentro de algunas denominaciones, ¿saben qué hacen? No pisan el umbral, brincan de la entrada, en donde se reúnen, no pisan el lugar. Hermanos, esa es la situación. ¿Y en dónde Entonces, es eso? perdón, ¿En dónde es eso? O sea, algunas no vi porque también, hermanos, sería de parte de mí algo ilógico, falta de ética, si yo dijera, no, pues fulano, sultano, mengano, ¿sí? Pero, hermanos, desde aquellos años hasta el día de hoy se hace lo mismo. Bien, hermanos, ahora vamos a esto, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Por eso les digo, eso lo vamos a traer hacia acá. Les cuento un poquito más de la historia de aquí. Dice que después, cuando esto sucedió, hermanos, en ese lugar precisamente de Asdod, hermanos, después llevaron, ¿qué sucedió con ellos? Lo levantaron otra vez al muñeco y todo, pero dice que al pueblo le salieron tumores, y esos tumores, hermanos, los mataban. Entonces vieron que era por causa del arca del pacto. ¿Qué hicieron ellos? Agarran el arca del pacto, la llevan, hermanos, a otra ciudad de los filisteos, y a la población le sucede lo mismo. Entonces tuvieron miedo y agarran y le llevan a otra. Total que, hermanos, 5 ciudades de los filisteos les sucedió lo mismo. Y entonces se reúnen todos y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice, hay que devolverla, pero hay que devolverla con réditos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Ordenaron a que hicieran 5 tumores de los que les salían a ellos, pero en oro puro, hermanos. 5. Y 5 ratones. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué 5 ratones? ¿Por qué 5 tumores? Y, hermanos, eso era, decían ellos, bueno, esto tenemos que regresar el arca del pacto, pero con algo de oro. ¿Para qué? Para que se nos sea perdonado todo eso. Dice, pero ahora, ¿cómo la vamos a llevar? Bueno, pues van a ser arrastradas por 2 vacas, ¿sí? Y tenían que ser vacas, hermanos, ¿sí? Pero que estuvieran amamantando y que los becerros se quedaran ahí, y la carreta tenía que ser nuevecita, ¿sí? Subieron el arca, hermanos, y entonces vieron que los del pueblo de Israel vieron que las vacas, hermanos, iban arrastrando el arca del pacto, y cuando vieron que iba llegando, estaban llenos de júbilo porque el arca, hermanos, había sido devuelta. Pero, hermanos, a lo que voy con todo esto, hoy pregunto, hermanos, ¿eso lo vamos a trasladar al día de hoy? ¿Sí? Hoy lo vamos a trasladar. ¿Cómo podemos trasladar aquella situación que sufrieron los filisteos hacia acá, hermanos? Vamos a pensar. ¿Quién es el arca del pacto? Cristo, hermanos. Todo lo que está ahí, hermanos, la vara de Aarón, el arca, las tablas, hermanos, y el maná, hermanos, representa a Cristo. Cristo, hermanos, es el que está representando el arca del pacto. Los filisteos están representando al mundo entero, ¿sí? Ahora, voy a esto, hermanos. Dios aborrece la idolatría. ¿Qué hizo con el muñeco Dagón? Lo derribó. O sea, ¿Cristo y Belial tienen alguna relación? No hay, ¿sí? Dice Pablo en 2 de Corintios, dice, ¿qué relación hay entre el bien y el mal? Ninguno. ¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? Ninguno. ¿Qué concordia hay entre la luz y las tinieblas? Nada, hermanos. Entonces, quiere decir, hermanos, que el mundo vive en tinieblas, ¿sí? ¿Por qué hacen todas estas fiestas que son paganas? ¿Por qué se hacen? Porque no saben y no conocen a Cristo. Dicen conocerlo, pero no saben quién es. Y eso es lo que nosotros debemos de entender de la Escritura. La idolatría es aborrecida por completo por parte de Dios.
Y cuando yo caigo en idolatría, el Señor, hermanos, se enoja. Se enoja. ¿Qué hizo con Dagón? Lo derribó, lo hizo pedazos, hermanos. El mundo, ¿cómo vive? Vive en tinieblas. ¿Por qué le salen tumores al mundo entero? Porque está en idolatría. ¿El ratón qué es? Es un animal inmundo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que el mundo vive en inmundicia. Eso es lo que quiere decir, hermanos. El mundo está lleno de inmundicia, está lleno de tumores. Eso es, hermanos, lo que sucedió allá en la antigüedad. Hoy, hermanos, que vivimos, hoy que estamos supuestamente en el siglo XXI, con toda la tecnología, con toda la medicina, con toda la ciencia, hermanos, vivimos en esa situación. Y eso es lo que Dios, hermanos, aborrece precisamente de todo lo que el hombre hace. Y ya vimos, hermanos, desde la antigüedad, desde el Génesis, el hombre, hermanos, por desobediencia ha querido ser siempre mejor que el Señor. Y eso le ha traído consecuencias hasta el día de hoy. Hermanos, dentro ya cuando recibe el pueblo de Israel, recibe la ley ya escrita, hermanos, para que no hubiera ningún pretexto. Recordemos nuevamente, eso lo tenemos que estar repasando. Recordemos qué es lo que hizo Moisés cuando él iba a morir. Él sabía, ya le había dicho el Señor: Moisés, no vas a poder pasar a la tierra, ¿sí? Porque desobedeciste mi mandato, no vas a poder pasar. Así es que llama a los príncipes, y Moisés, hermanos, llama a todos los príncipes de las tribus y les dice: Moisés, sé que voy a morir, pero ustedes se van a caer en idolatría, van a aborrecer a Dios, y cuidado con todo lo que ustedes hagan. Y, hermanos, les leyó la cartilla. Moisés les leyó la cartilla. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Cayeron en idolatría, hermanos. ¿Sí? Pero Moisés les dijo: afuera del arca del pacto está la ley. En el arca del pacto están, hermanos, las tablas de la ley. Y dice ahí, hermanos, que los 10 mandamientos, ahí no aparece ninguna ejecución. Hermanos, los 10 mandamientos son totalmente, hermanos, valores que nosotros debemos de tener. ¿Valores qué? Valores humanos, los cuales, hermanos, debemos de darle un valor incalculable a esos mandamientos. Pero fuera del arca estaba la ley de Moisés, que al desobedecer los mandamientos, ahí viene la ejecución en el libro de la ley. Y ahí viene la ejecución por desobedecer esos mandamientos. Y esa ley moral, que es la que nosotros debemos de tener en el corazón, es lo que debemos de tener en el corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para no caer en idolatría. Bien, hermanos, pero a pesar de que el pueblo había tenido ya la ley escrita en la mano por parte de Dios y a través de Moisés, el pueblo, hermanos, no creyó. Y en el desierto viene la consecuencia. Dice, hermanos, la palabra del Señor que el pueblo, hermanos, empezó a caer en desobediencia, y entonces empezó el Señor a que de la tierra, ¿qué salió? ¿Qué mandó el Señor para matar al pueblo de Israel? Plagas. Una de ellas. Langostas. No, eso fue en Egipto, ya en el desierto. Hermano Víctor, ¿se acuerda usted qué pasó en el desierto? Vino una plaga de qué? De serpientes. Sí, cierto. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice que era una plaga de serpientes. ¿Y qué hacían las serpientes con el pueblo? Los mordían. Y entonces el pueblo, ¿qué empezó a decir con Moisés? Oye, Moisés, ¿qué está pasando? De repente empiezan a salir serpientes por todos lados. ¿Qué hacemos? Y consulta Moisés al Señor y le dice al Señor: hazte una serpiente de bronce, ponla en una de las astas de la bandera y ponla ahí. Y todo aquel que sea mordido por la serpiente, que mire a la serpiente, y entonces se va a salvar. No que la adore. No que la adoren. Cuidado, hermanos. Dice: mira a la serpiente, no la vayas a adorar, nada más mírala. ¿Para qué? Para que no te mueras. Pero, hermanos, lo que pasa con el hombre,
pensaron los hombres de Israel, porque esa serpiente no la desbarataron, después de que pasó todo esto, no la hicieron pedazos, hermanos. No, la guardaron, ¿sí? Y ahí se la llevan, hermanos, cuando ya pasan a la tierra prometida y hace toda la historia del pueblo de Israel, hermanos, empezaron a tener esa. Bueno, vamos a ver cuándo es cuando el Señor demanda esto. Dice Números, vamos a la palabra del Señor, Números capítulo 21. Números capítulo 21, verso número 4 al 9. Espero que estemos en la cita. Hermana A y B, ¿ya la tiene? Hermana Juanita, ¿ya? Bien, dice así. Capítulo 21 de los Números, verso número 4 al 9, dice: Y partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, donde ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Estaban murmurando contra, hermanos, el pan que descendía del cielo. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijeron: pecado hemos por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor dijo a Moisés: haz una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo esta serpiente de metal y la puso sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Quiere decir, hermanos, que solamente por mirarla, no por venerarla, sino por mirarla, hermanos, ya no moría. Pero, hermanos, pasan casi 900 años de todo esto, hermanos, y vamos a ver lo que les pasa a estos hombres. El segundo libro de los Reyes, me voy a ir rápido, hermanos, porque el tema es largo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, hermano Israelito, dele lectura. Capítulo 18, verso número 4. Fuerte, que se oiga esa voz potente. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de Asera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Neustán. Muy bien. Dice, hermanos, que este rey, hermanos, ya el pueblo estaba acostumbrado a adorar a la serpiente de metal. Ahí, hermanos, ya había caído en idolatría. Entonces, ¿qué hizo, hermanos? Ese rey dice que la quemó, la destrozó, la hizo cachos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel había caído en esa desobediencia de hacer, hermanos. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Solamente que a futuro iba a ser una representación de Jesucristo. Dice Juan en el capítulo 3, hermanos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice así, hermanos, verso 14 y verso 15. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces ahora, hermanos, miramos a Jesucristo. En aquel tiempo, cuando fue crucificado, dice que el que mirare a Jesucristo, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue, hermanos, vamos a decir, el propósito de Dios, ¿sí? Para que se salvase.
Y así como Moisés lo hizo, hoy, hermanos, ¿qué hay en el desierto, hermanos? Que es el mundo. Hay ignorancia, hay falta de conocimiento, hay falta de sabiduría. El mundo entero, hermanos, no conoce a Cristo, no sabe de Cristo. Ojalá, hermanos, y así como allá en el desierto que miraban a la serpiente, hoy, hermanos, mirando a Jesucristo, que Él murió por nosotros, pero hay que entenderlo, a Jesucristo lo vemos crucificado, pero, hermanos, no para adorar esa imagen, sino para mirarlo y creer que Él murió por nosotros. Y eso, hermanos, es la, vamos a decir, la salida de la muerte de nosotros, para que no tengamos, hermanos, que morir precisamente picado por la serpiente. Ahora, ¿quién es la serpiente, hermanos? Es el diablo. O sea, ahí está, hermanos, toda la simbología que hay, hermanos, en este conocimiento. O sea, él es la plaga de serpientes, ¿no? Es la plaga de serpientes. Y pues son todos los demonios. Todos los demonios andan, pero vamos, ya es poco el tiempo que tiene Satanás y sus secuaces, porque saben, hermanos, que van a perecer, van a ser destruidos por completo. Entonces, hermanos, todo esto que nosotros tenemos que hacer, hermanos, tenemos que darlo a conocer rápidamente. Fíjense, hermanos, hay una cosa que a veces nosotros no podemos entender. El pueblo de Israel, hermanos, tenía una creencia, hermanos, tan vana que realmente a veces uno se sorprende. ¿Saben qué tenían? Recordemos el texto que vimos la semana pasada. Dice, hermanos, que el pueblo de Israel se le había sido quitado toditito. Dice, hermanos, el texto ahí en Oseas capítulo 3, verso número 5. Dice, hermanos, que Israel estaría sin príncipe, sin sacrificio, sin efod, sin terafín. ¿Y saben qué es terafín, hermanos? Algunos de ustedes creo que me preguntó. Hermano Israel, ¿se ha preguntado qué es terafín? No, hermanos. ¿Saben qué eran, hermanos? Eran dioses caseros. El pueblo de Israel, hermanos, tenía dioses caseros, ¿sí? O sea, que en las casas, hermanos, tenían sus estatuillas chiquitas, hermanos. En las casas de ellos tenían esas estatuillas. Y esos eran sus dioses, ese es el terafín, ¿sí? Ahora pregunto, hermanos, en la actualidad, ¿qué hay en las casas? Por eso les digo, hermanos, aquello que fue, dice la Escritura, es hoy, y lo que es hoy, ya pasó. O sea, veamos, hermanos, cómo todo, hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo es lo mismo, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente son copias de todo. Ha sido solamente copias, hermanos. Dicen por ahí, hermanos, que ¿cómo se llama cuando que la moda solamente, hermanos, va pasando de etapa en etapa, pero la moda es de siempre. La moda, sí, así es, hermano. Y es más, cuando dimos el tema, hermanos, de los tatuajes, hermanos, eso es antiguísimo. Que la gente se tatúa, hermanos, es antiguísimo. Tan solo Judas traía ya una dentro, ya traía todo. Y no nada más en el tiempo de Judas, mucho antes, ya desde el tiempo de los vikingos y de todos aquellos, mucho antes, hermanos. Allá en el tiempo de los, ¿cómo se llaman? De los egipcios y de todos aquellos, hermanos, eran tatuajes que se hacían. Y o sea que eso no es nada nuevo. Muy bien, hermanos, entonces todo esto, hermanos, que sucedía en la actualidad, hermanos, el Señor aborrece y sigue aborreciendo todas estas situaciones que el hombre sigue cometiendo. Cristo es el único intercesor y mediador en los hombres. Cristo solamente. No hay ningún Dios, no hay ninguna imagen, no hay nada, hermanos, que interceda el ser humano, que interceda para que podamos comunicarnos con el Señor. Solamente Jesucristo, nada más. ¿Sí? Por ahí, hermanos, vi que el arca del pacto dentro del catolicismo, y aquí sí lo quiero decir abiertamente, el catolicismo considera que María
es el arca del pacto. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Nunca yo lo he visto, nunca he Jamás, hermanos. Pero ellos aseguran que el arca del pacto es María y que es la intercesora para poder llegar al Padre. Y eso, hermanos, es una mentira de lo más grande. ¿Por qué? Estaba buscando el texto, hermanos, que es muy importante, cuando le dice una de las mujeres a Jesucristo, le dice, maestro, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y Jesucristo respondió, más bienaventurados son aquellos que aman al Padre. No le dijo, es cierto, tienes razón. No, hermano, le dijo Jesucristo, más bienaventurados son aquellos que obedecen al Padre. Entonces, hermanos, no le estaba dando crédito a María, hermanos, que era su mamá. No le estaba dando crédito, le estaba dando crédito al Padre, hermanos. Entonces, no hay, hermanos, ninguna relación que ningún ser humano que haya existido tenga, hermanos, comunicación con el Padre Celestial si no es a través de Jesucristo. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Dice así, hermanos, la Escritura. Estamos ya, hermanos, capítulo 4, verso número 12. Para todos los que están apuntando y que en casa, se los he dicho, en casa pasen, por favor. Sean como aquellos. Dice así. Dice, y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie. Es Jesucristo solamente. Y es Jesucristo el único que puede, hermanos, interceder por nosotros. Dice Romanos capítulo 8. Ay, hermanos, este capítulo 8 de los Romanos es, hermano israelito, no se le olvide la recomendación. Léalo. Capítulo 8 de los Romanos, verso número 34. Verso 34. Dice así. Ahora sí. ¿Quién es el que condenará? Hace la pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, hermanos, digo, más claro ni el agua. Jesucristo es el único que está a la diestra del Padre y el único que intercede por todos nosotros. Por el Bien, dice Pablo también, hermanos, a Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo, en donde el apóstol Pablo todavía a la iglesia, precisamente, o más bien a Timoteo, le hace esta recomendación. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso número 5. Dice así, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Dios es testigo. Primera carta, 2:5. Sí. Porque no hay un solo Dios, ni un solo mediador. Dios. Es que no estoy en Timoteo. ¿Por qué no me dicen, hermanos? Pues porque yo no sé, pues, pero sí dice que sí. Estoy en Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 5. Dice, porque no hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea, hermanos, no hay ningún mediador. No hay uno solo. Solamente Jesucristo. Es el único que está intercediendo por nosotros y que está a la diestra de nuestro Señor. Así que, hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado con estas fiestas. Hermanos, no es la primera vez, ni va a ser la última,
en los cuales la iglesia, las localidades se vean medias vacías. Dirían unos, bueno, es desde el punto de vista. Dirían, cuando llenan un vaso y le ponen agua y lo llegan a la mitad, ¿sí? Y le dice, oye, ¿cómo ves el vaso? Me dice, está medio vacío. Y le dice el otro, no, estás equivocado, está medio lleno. O sea, desde el punto de vista que nosotros lo queramos ver. Pero la iglesia, hermanos, siempre en las fiestas del mundo, hermanos, la iglesia se ve media vacía o media llena, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque precisamente hay todavía inclinación hacia la idolatría. Por eso, hermanos, esa es la razón. Y no vamos a tapar el sol con un dedo, porque la verdad es esta, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar duro, puyando, para que la iglesia entienda que no debemos de caer en la idolatría, hermanos. Y Pablo, hermanos, es muy certero. Pablo, hermanos, no se tocaba el corazón, hermanos, para decir las cosas. Dice, hermanos, 1 Corintios, capítulo número 10. Pablo, hermanos, es algo especial, pero muy querido de muchos de nosotros, hermanos. ¿Sí? 1 Corintios, capítulo 10, verso 19 al verso 22. ¿Sí? ¿Listos? Ya. Dice así. ¿Qué pues digo? Hace una pregunta Pablo. ¿Qué pues digo? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? En este verso 19 vamos a mencionar algunas cosas, hermanos, ¿sí? Pero vamos a terminar hasta el verso 22. Dice así: antes digo, lo que los gentiles, fíjense bien, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueras participantes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hace la pregunta Pablo. Sí. Dice que nosotros, hermanos, no podemos participar. Cuando dice el apóstol Pablo, lo que los gentiles, ¿a quién se refiere? A los que no creen en Cristo, los que no guardan los mandamientos de Dios. Esos son los gentiles. Pero nosotros, dice Pablo, no podemos ser participantes de lo que ellos hacen. ¿De acuerdo? Ahora, va la pregunta. Levante la mano. ¿Quién es ya bautizado? Casi todos. Ok. Casi todos somos bautizados. Ahora pregunto, hermanos, ¿la familia de cada uno de nosotros toda es convertida? No. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que nosotros, con la misma familia con la que vivimos, estamos mal. Y tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque ellos, los gentiles, van a hacer sus fiestas. Y va a ser en la casa donde vivimos. ¿Qué hacemos? ¿Aguantar? Pues ¿qué hacemos? Tener problemas aguantar. ¿Sí? Porque sucede, hermanos, que mi hija se casó con un gentil, se fue a vivir, agarró la tradición, no es bautizada y después tiene problemas con el marido y entonces regresa a la casa. ¿Para qué? Para que viva, porque como es mi hija, pues le tengo que dar albergue. Y viene con los hijos y vive en la casa. Y ahora quiere ella en la casa. Como yo soy el único convertido y la mamá no es convertida y los hijos no son convertidos, entonces tienen que hacer su fiesta.
¿De acuerdo? Y yo vivo ahí. Entonces, ¿qué se debe hacer? Hablar. Pero ¿quién es la cabeza ahí? Orar. ¿Quién es la cabeza? Por eso les dije, hay que saber leer. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 19? ¿Qué dice el verso 19? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Pero hace la pregunta, hay que hacer la pregunta. ¿Qué pues digo? ¿Qué es el ídolo? ¿Es algo? ¿Para quién? Para el convertido, el bautizado. ¿Qué es el ídolo para mí? Nada, hermanos, nada. Pero vivo en una situación difícil con la familia. ¿Qué es para mí el ídolo? No es nada. Pero por lo tanto, yo que soy convertido, pues que haga su fiesta. Pero yo no me involucro. ¿Sí? Jesucristo lo dice, ¿no? Pues, hermanos, por eso dice Pablo, para mí ¿qué es el ídolo? Para mí no es nada. Pero viven en la casa, pues que hagan su fiesta y yo no me involucro. Simplemente que la hagan ellos, que la vivan ellos. Pero yo no tengo que involucrarme en eso. Entonces, hermanos, hay solución para todo. Pero esto, hermanos, no lo hablan. Y por eso, hermanos, se escandaliza la iglesia. Por eso se escandaliza. Y cuando van a ver, yo se los he dicho, cuando vayan a la casa en estos meses, como mi familia no es convertida, si ustedes van a ver, hermanos, ahí que hay lucecitas y que hay un árbol y que hay un nacimiento y que todo eso, hermanos, yo no me involucro en nada de eso. Ni nada, hermanos. Y decía mi esposa, ¿quieres nos divorciamos? Nos divorciamos. Y entonces cuando leo el capítulo 7 de Primera de Corintios, digo, Señor, ayúdame a entenderlo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, estás casado con una inconversa, no te separes. No te separes. Vive con ella. Porque ¿qué sabes tú si a la postre ella será salva por causa tuya? ¿Qué sabes tú? Es el único que lo sabe. Que lo sabe Dios. ¿Sí? Dice ahora, pero si tú te quieres divorciar, quédate como estás. No te cases. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu pareja se muera. Y entonces eres libre de la ley del matrimonio. Y cuando ya eres libre de la ley del matrimonio, ahora cásate, pero con tal que sea en el Señor. Y cuando dice con tal que sea en el Señor, tiene que ser con una persona que esté en el conocimiento de Dios, para que ya no haya problema. En la misma iglesia. En la misma iglesia. O sea, hay solución para todo. Pero la situación, hermanos, es que no caigamos nosotros en la idolatría. O sea que, sí, pues ya viene el día de las piñatas. Voy y compro la piñata, compro esto y órale, sale. O sea, no me puedo involucrar en eso. Sí, voy por el arbolito y lo pongo y vamos a cantar los villancicos. No, hermanos, por favor, eso no se puede hacer. Nosotros ya no somos de ese pueblo. Ya no podemos caer en la idolatría. Eso, hermanos, nosotros tenemos que hacernos a un lado. Esto tenemos que decirlo abiertamente para que el pueblo de Dios, pues, No se contamine. Hermano, pero eso es en la pareja y con los hijos, o sea, en este caso. es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Por eso dice Jesucristo, el que no dejare padre, madre, hijos, por causa de mí, no es digno de mí. Es lo que tenemos que hacer. Aquí está la solución para todo. Nada más que hay que saber entender lo que estoy leyendo. Veíamos en la mañana. ¿Quién me instruye? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién me da el conocimiento? El Espíritu Santo. Y cuando yo tengo en la mente, vamos a verlo, dice Ezequiel capítulo 36, verso 24.
Ya se me acabó la No, hora. no, está bueno esto. Dice que 30. Yo les dije, y falta todavía un buen rato. Le seguimos, está bueno. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 24 en adelante. Y yo tomé. Dice, y yo los voy a tomar de las gentes, ¿sí? O sea, tú eras gentil, ahora te voy a sacar de los gentiles. Dice, y te traeré a la tierra donde fluye leche y miel, y te tomaré, y del país donde estés, de ahí te voy a traer al conocimiento donde fluye leche y miel, y te voy a sacar de las gentes, y esparciré sobre vosotros, voy a esparcir sobre ti agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Te voy a limpiar, te voy a traer agua limpia. ¿Cuál es ese agua limpia? El conocimiento de Dios. Te voy a dar agua limpia y te voy a quitar todas las inmundicias, y de todos vuestros ídolos te los voy a quitar por completo, y te daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ti, y quitaré de tu carne el corazón de piedra, y te daré corazón de carne, y pondré dentro de ti espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardes mis derechos, y los pongas por obra. Amén. Ahí está, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Nos saca hermanos, de la ignorancia, nos saca de la inmundicia, nos quita, nos limpia de todo, hermanos, y hace que nosotros andemos. Y ese corazón de piedra, dice, lo voy a quitar y voy a poner en ti un corazón de carne. ¿Para qué? Para que guardes mis mandamientos. Dice más adelante, y cuando hagas todo esto, tú serás mi hijo y yo seré tu Dios. Ahí está, hermanos. Esa es la solución. Bien, hermanos. Pero, hermanos, hay muchas situaciones que a veces no tenemos nosotros la curiosidad, el conocimiento, el temor más que nada, y esto, hermanos, hace cosas que nosotros a veces tenemos que recurrir a muchas situaciones. ¿Qué hace el gentil que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace? Acude a sus imágenes, ¿sí? Y ahí les pide. Y, hermanos, una idolatría tremendamente grande. Desde el 12 de este mes, ¿qué veíamos en las carreteras? Antorchas. ¿Sí? Idolatría al 100%. ¿Sí? Van y recorren, hermanos, caravanas y caravanas de gente, hermanos. Se espanta uno de veras de ver tanta idolatría. Ojalá y el mundo entendiera, hermanos, que el mundo está de cabeza, el mundo está destruido por la idolatría que ha hecho, y, hermanos, han hecho a Dios a un lado. ¿Por qué está la pandemia? Porque Dios, hermanos, está ejecutando a la gente idólatra. Por eso está la pandemia, hermanos. Que tiene misericordia de todo el mundo, sí la tiene. Pero se viene otra manera. Pero, hermanos, vienen situaciones difíciles. ¿Pero por qué, hermanos? Porque el Señor tiene que darle, hermanos, a la gente su merecido. ¿Sí? Y unos dirían, ay, pero ¿cómo? El Señor es amor. El Señor no castiga. ¿Dónde dice eso? Aquellos que saben que están mal, ahí sí. No, pues si Dios es amor, es bueno, Él no castiga. Y otros muchos dicen, ay, si hubiera Dios, ¿por qué está la pandemia? Si hubiera Dios, ¿por qué entonces hay muertes? Si hubiera Dios, ¿por qué hay hambre? Si hubiera, y hermanos, de veras, tientan a Dios de esa manera. Hermanos, esa es la ignorancia que hay, hermanos, en el mundo entero. Recordemos que Saúl consultó a la pitonisa, lo veíamos en la mañana, ¿sí? Cuando él consulta a la pitonisa, ¿qué hizo con Dios? Lo hizo a un lado, lo buscó, pero por causa de su pecado de Saúl, hermanos, no lo escuchó del Señor. Dice inclusive Job, es capítulo 33, se le voy a decir solamente lo que dice ahí. Dice, la maldad del hombre consultará a Dios, clamará a Dios, pero dice Job, Dios no los va a escuchar.
clamarán a Él, pero Él no lo escucha, por la maldad del hombre. No los va a escuchar, hermanos. Así clamen, hermanos, no los va a escuchar. Dice Isaías capítulo 8, tanto que mi hermano Víctor menciona este capítulo 8, pero bueno, no es, sí, abarca el 20, pero dice así, hermanos, capítulo 8, verso 19 al verso 22. Isaías capítulo 8, verso 19 a 22. Y si os dijere, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, o sea, a esos adivinos, respóndeme lo que decía el rey Saúl. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Hace la pregunta, ¿por qué no consulta el pueblo a Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? O sea, ¿va a apelar el Señor, el de los vivos, por los muertos? Dice el 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha maldecido. ¿Y qué es lo que dice la ley? No consultes a los muertos, a los pitones, no los vayas a ver. Ten cuidado, ¿sí? Verso 21. Y pasarán por él fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Por qué, hermanos? Lo que le pasó al rey Saúl. Por tanta idolatría. Por tanta idolatría, hermanos, por tanta idolatría. El Señor no va a escuchar a la ley y al testimonio, como dice la palabra del Señor. Tenemos que honrar solamente a nuestro Dios. Amén. ¿Dónde quedarán todos estos, hermanos? ¿Dónde quedarán? Bueno, ahorita termina, hermano. Por si la fiesta de ayer, del 24. Bueno, ahorita saqué mi... No, hermano, si tocamos la fiesta, ¿de dónde viene? No, pero mucha gente. A ver. Dijo alguien ahorita que salió por allá. Mira qué fiestón hicimos. Le digo, bueno, sí, le digo, ¿y qué crees? El diablo se divirtió de chulo con ustedes. Bien, hermanos. Dice Apocalipsis, ¿dónde van a quedar todos ellos? Dice Apocalipsis capítulo 22. El final. Sí, hermano, pero es que Dios de veras es un Dios justo, un Dios que de veras tenemos que nosotros que saber qué va a deparar de todos ellos. ¿Qué es lo que va a suceder? Capítulo 22, verso número 15. Dice así. Mas a los perros estarán fuera de la ley. Estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Dónde van a estar? Fuera totalmente de la misericordia de Dios. Sí, van a estar ahí totalmente. Entonces, hermanos, para terminar, dice Juan en el capítulo 4, lo que veíamos en la mañana. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, dice el Señor, y esas son palabras de Él, hermanos. Capítulo 4, verso 23 y verso 24. Con eso terminamos, hermanos, porque ya les robé unos cuantos minutos. 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quién es la verdad, hermanos? Es Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, quiere decir en Cristo. Y si nosotros adoramos, hermanos, a nuestro Dios en espíritu y en verdad, entonces vamos a tener la grande dicha de poder estar en el reino con Cristo en el milenio. ¿Quién de todos queremos estar en el milenio con Cristo? Vean por ahí aquellos, dice, levanten la mano, ¿quién quiere estar? Pues hermanos, todos. Hermanos que obedezcan. Todos, sí. Pero ahora la pregunta está en el aire, hermanos. Que cada uno de nosotros nos contestemos. Depende de cada uno. ¿Dónde estuvimos anoche? Lo que usted dijo. ¿Dónde estuvimos hoy en la mañana? Aquí. ¿Y los que faltaron? No están. Se lo están curando. Hermanos, debemos de reflexionar. El mundo nos ofrece muchas cosas. El mundo, hermanos, que está en nuestra familia, dice muchos, ay, pero será malo reunirnos toda la familia y como cualquier otro día, reunirnos en la familia y hacer un convivio y poder hacer, hermanos, una relación humana con la familia. ¿Eso es malo? Preguntan ellos. ¿Sí? Y entonces decimos, nosotros que conocemos estas fiestas, que las conocemos, hermanos, viven en los Estados Unidos o están en otro estado de la República, dejan su trabajo, piden, hermanos, prestado, piden lo que sea para poder estar con la familia y poder convivir. Y cuando llegan, hermanos, se acordarán, abrirán, porque en su casa existe una Biblia, abrirán la palabra del Señor para que todos juntos alaben al Señor. ¿Lo hacen? Pues no, que están recordando el nacimiento de Cristo. No por eso se reúnen. Y yo pregunto, hermanos, ¿tienen una Biblia? Sí la tienen, hermanos, en casa. Y si están recordando el nacimiento de Cristo, ¿leerán la palabra del Señor? ¿Lo harán? No, hermanos. Esa es la verdad. No nos hagamos nosotros, hermanos, tontos. No nos hagamos tontos. No la leen. Pero ¿qué es lo primero que hacen? La botella, todos los invitados y la música, y después de embriagarse, porque terminan briagos, hermanos, y empiezan a pelear, y empiezan a bailar, y empiezan a desnudarse, y empiezan a hacer diablura y mentira. Esa es la fiesta del mundo. Y es que, hermano, es como cuando viene la Semana Santa. La gente aún ya. Lo mismo. En todas las fiestas mundanas, hermanos, es la misma situación. Entonces, pues no que creen en Dios, pues no que creen en Cristo. Entonces la idolatría, hermanos, la reprueba el Señor rotundamente. Todo aquel que cae, hermanos, en idolatría, queda fuera de la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Amén.